historia inicia explicándonos lo siguiente: los humanos pueden convertirse en Beyonders, obteniendo poderes sobrenaturales a través de pociones místicas organizadas en 22 vías, iniciando con la secuencia 9, que los acerca a lo divino, pero también a la locura. Así que nos situamos en este lugar el día 9 de septiembre de 1349 en la ciudad de Tingen, reino de Loen, donde un hombre lucha contra un monstruo humanoide en un evento catastrófico, pero no sabemos qué carajos causó este desmadre. Así que ahora retrocedemos al 28 de junio de 1349, donde la policía investiga supuestamente la desvivisión de Welchinaya. Y es que resulta que la policía tiene dos teorías: o lo desvivieron o ellos decidieron darse de baja. Pero también hay algo interesante: aquí se realizó una adivinación negra o se sacrificó a un Beyonder. Además de que encontraron una foto de los dos tipos con este otro llamado Clay Moretti, un graduado universitario del condado de Agua, quien era compañero de Welchinaya, el cual vive también en el condado de Agua de Tinden. Y justamente en ese momento, Klein, quien no es Klein sino otro tipo, un hombre de la tierra moderna, que despierta en el cuerpo de Klein con una herida de bala en la sien y un revólver cerca, ya que es un tipo que transmigró a su cuerpo. Entonces, aún desorientado, debe fingir ser Klein mientras descubre por qué murió y cómo llegó a este mundo. Por lo tanto, seguiremos llamándolo Clay. Entonces Klein decide investigar el diario de Clay, en donde lee que el 29 de mayo Welch va a verlo con un cuaderno viejo que había encontrado. Ellos dos descifraron la primera página y se dieron cuenta que era un cuaderno de la Cuarta Era, y mientras más leía el diario, Clay encontró lo siguiente: que habían descubierto a una familia llamada Antigonus, el emperador negro y el desaparecido reino Tudor. En ese momento aparece Melissa, la hermana menor de Clay, quien estudia en la universidad, así que Clay oculta rápidamente las pruebas de su supuesta muerte, la sangre derramada por el disparo en la sien y el revólver, porque no quiere que Melissa, su hermana menor, sospeche nada. Entonces ella se prepara para ir a la Universidad Técnica de Tingen, y antes de salir le recuerda a Clay que compre 4 kilos de pan y algo de cordero para preparar una cena especial, ya que van a celebrar que supuestamente ha conseguido su primer trabajo. Clay le dice que irá por ellos, pero una sensación de peligro lo invade. Algo en el aire de Tingen, envuelto en niebla y susurros, le dice que debe salir de esa casa lo antes posible. Entonces Clay recuerda que hizo un extraño ritual de mejora de la suerte que realizó en su vida pasada antes de transmigrar. Entonces, mientras caminaba, observa a unos hombres jugando un juego de cartas llamado El Propietario, inventado hace un siglo por Russell Gustav, el legendario emperador de Intis. Russell era un genio que revolucionó el mundo con el barco de vapor, la reforma de los veleros y la lectura del tarot. Por lo tanto, Clay sospecha que él también era un transmigrador así como él. De repente, un payaso con una sonrisa inquietante se acerca y le ofrece una entrada al circo. En ese momento, Clay siente un escalofrío porque alguien lo está siguiendo, así que empieza a caminar más rápido y se refugia en una tienda cercana, donde una joven misteriosa con ojos muy bonitos le ofrece leerle el tarot gratis. Clay, intrigado y buscando respuestas, acepta. Entonces ella le pregunta que qué quiere saber, y Clay le responde que su pasado, presente y futuro. La adivina baraja las cartas y coloca 3 sobre la mesa y le pregunta qué quiere saber primero, y Clay elige el presente. Y la carta que aparece es el Loco, un arcano que simboliza nuevos comienzos, riesgos y quizás algo mucho más oscuro. En ese momento son interrumpidos, ya que esta chica no lee el tarot, sino es una chica que supuestamente está vinculada a criaturas sobrenaturales. Ella mira a Clay con ojos penetrantes y le dice que sus lecturas nunca fallan. Clay siente que el peligro se acerca y alguien está a punto de entrar por él, entonces decide salir corriendo y se va a casa. Por lo tanto, decidido a encontrar respuestas, Clay recuerda el ritual de mejora de la suerte que lo trajo a este mundo, así que decide usar los panes como prenda improvisada y realiza un nuevo ritual. Pero algo sale mal y en lugar de volver a la tierra, Clay es arrastrado a una dimensión extraña, un espacio infinito cubierto de niebla gris. Aquí se pregunta si es Shou Mingrui o un hombre moderno atrapado en un cuerpo ajeno, o si realmente es Clay Moretti, un habitante de este mundo. En este lugar fuera del tiempo, Clay, sin saber cómo, invoca a 2 tipos. La primera es Andrew Hall, una noble de mirada astuta que estaba realizando su propio ritual en nombre de su familia, los Hall, una familia influyente del reino de Loen. Y el segundo es Alger Wilson, un hombre rudo con un frasco de líquido azul brillante que parecía también estar haciendo un ritual. Ambos están desconcertados, así que cuando miran a Clay le preguntan quién es. En esta misteriosa dimensión envuelta en niebla gris, Andrew observa a Clay con una mezcla de curiosidad y le pregunta si él es el dueño de este lugar divino. Clay, aún confundido, se pregunta si este espacio sin templo suspendido entre las estrellas podría ser un lugar divino. Pero al pensarlo, algo extraordinario sucede. La niebla se arremolina
neblina y de su imaginación surgen estructuras imponentes, una mesa redonda de madera pulida y sillas talladas con símbolos arcanos. Asombrado, Klein comprende que este lugar responde a su voluntad como si lo controlara con su propia mente. Así que decidido a tomar el control, Klein se presenta como el loco recordando la carta del tarot que marcó su presente. Andrew y Alger lo quedan viendo con cara de sacados de onda. Aún así, Andrew, con la elegancia de una noble del reino de Loen, le pregunta directamente si puede decirle cómo convertirse en un Beyonder. Por su parte, Klein, quien apenas entiende su propia situación, no tiene idea de cómo responderle. Así que decide tirar la bolita inteligentemente hacia Alger, quien parece saber más de lo que revela. Por su parte, Alger es un marinero curtido que navega por el lejano mar de Sonia, a miles de kilómetros de Tingen, lo que hace sacarse de onda preguntándose cómo puede este loco invocarlos a ambos siendo que viven lejísimos. Pero ocultando sus sospechas, Alger le responde a Andrew que si quiere convertirse en Beyonder debe unirse a una de las iglesias ortodoxas, la diosa de la noche eterna, el señor de las tormentas o el dios del vapor y la maquinaria, ya que controlan las pociones y los rituales para ascender por las vías. Pero Andrew le dice que no quiere perder su libertad a manos de la iglesia. Por lo tanto, Alger con una sonrisa enigmática le sugiere que entonces en ese caso busca a la familia real de Loen. Entonces Andrew le pregunta si seguir su consejo podía convertirla en Beyonder, a lo que él le revela que tiene acceso a 2 pociones de secuencia 9, marinero que otorga fuerza sobrenatural y percepción para dominar los mares y espectadora que agudiza la observación hasta desentrañar los secretos de las personas. Aún así, ellos dos están impresionados por el poder de Klein que los invocó a este lugar imposible. Entonces proponen ayudarlo y reunirse regularmente para compartir conocimientos y recursos. Klein, aún desorientado pero consciente de la oportunidad, acepta la propuesta y establece que se reunirán cada lunes a las 3 de la tarde. Sin embargo, su energía se empieza a agotar y se empieza a desvanecer. Pero antes de partir se ponen de acuerdo para proteger sus identidades con nombres en clave inspirados en el tarot, creado por Russell Gustad, el emperador de Intis, que según rumores vio la pizarra de la blasfemia, una reliquia mítica que guarda los secretos de las 22 vías de los Beyonders. Andrew elige justicia replicando su búsqueda de equilibrio y verdad. Por su parte, Alger se nombra el ahorcado, un arcano que evoca sacrificio y enigmas. En ese momento, Klein, agotado por sostener la conexión, decide terminar la sesión. De vuelta a su casa, empiezan a tocar la puerta y son 2 oficiales de policía del condado de Agua, Leonard Mitchell y Don Smith, los cuales han venido a interrogar a Klein sobre las muertes de Welch y Naya, sus antiguos compañeros. En ese momento, Leonard, con una intuición casi sobrenatural, descubre el diario en la habitación de Klein. Así que al hojear sus páginas encuentra notas sobre el cuaderno de la cuarta era de la familia Antigonus, el emperador negro y el reino Tudor. Don le pregunta en dónde carajo se escondió el revólver desaparecido, la única pista física del supuesto suicidio de Klein. Por su parte, Klein, acorralado, pues confiesa que escondió el arma, pero jura que no recuerda los eventos que llevaron a la muerte de Welch y Naya, y admite que se intentó desvivir pero falló. Así que Dune y Leonard, poco convencidos pero intrigados, deciden llevarse a Klein ante una medium espiritista para sondear sus recuerdos y esclarecer el misterio. Klein, sin embargo, se resiste internamente porque si la medium accede a su mente podría descubrir sus recuerdos de la tierra moderna. Por lo tanto, mientras iban de camino allá, un chico iba siendo perseguido por haberse robado una pieza de pan. Entonces Klein aprovecha la distracción para escapar y corre hasta llegar a este lugar, en donde cuando se abre la ventana de arriba y tiran agua se congela y todo empieza a moverse bien rarísimo. Entonces Klein se da cuenta de que hay un Beyonder cerca y decide escapar de nuevo. Por lo tanto, decide subirse a un carruaje para escapar, pero dicho carruaje era manejado por Dune. Y en ese momento ocurre algo rarísimo. Klein se levanta de un sueño y cree que Dune manipuló su sueño, pero en ese momento aparece junto a Dali, la medium, quien empieza a ver sus recuerdos. Pero para fortuna de Klein, la niebla que usó en el templo donde invocó a aquellos 2 güeyes le permitió que la medium no viera más allá de lo que les contó. Entonces Dali le dice a Dune que es verdad que él es inocente y también es cierto que intentó desvivirse pero falló, además de advertirle a Dune que jamás había topado con algo así de grueso y será mejor que tengan cuidado. Entonces Klein le pregunta que ahora qué onda, qué harán, a lo que Dune le dice que no es su niñera, pero si quiere saber qué pasó con Welch y Naya puede unírseles y convertirse en un Beyonder, ya que pues Klein también está en peligro debido a todo lo que sabe. Entonces Don le entrega una tarjeta con una dirección que era dirigirse al bar Hound, donde debe reunirse con un tal Gray. Así que Klein, ansioso por proteger su identidad como Show, decide acudir para evitar levantar más sospechas. Ya estando ahí, baja por un ascensor que lo lleva a un sótano oculto, la base secreta de los halcones nocturnos, una unidad de la iglesia de la diosa de la noche eterna dedicadas a cazar Beyonders descontrolados y fenómenos místicos.
físicos. En la recepción, Roxanne, una joven de sonrisa amable, lo guía por los pasillos de la base y Klein se cruza con otros miembros del equipo. Leonard Mitchell con la vía del vidente, Royal con la vía del insomne, Fry con la vía del colector de cadáveres y Kayleigh otro insomne. Y finalmente llega a la oficina del capitán Don Smith, la pesadilla. Por lo tanto, le da la bienvenida a Klein y le revela que su decisión de unirse a los halcones nocturnos es un paso hacia un mundo de peligros pero necesario. Así que le explica que trabajan bajo la iglesia de la diosa de la noche eterna, una de las 7 iglesias ortodoxas que controlan las pociones de las vías de los Beyonders. Así que Don decide llevarse a Klein a una sala sombría donde una pared está grabada con los nombres de los Beyonders que perdieron el control y sus vidas fueron consumidas por la locura y poderes inestables. Ahí le pregunta si conoce el mito de la creación, la historia del creador que dio origen al universo y a las fuerzas místicas que lo rigen. Klein recurre a sus recuerdos fragmentados y le dice que sí, y menciona que se trata de la creación del cosmos, el cómo un güey bien mamadísimo pues dio su ojo para que sea el sol y el otro para que fuera la luna. Entonces Duna asiente y explica que la iglesia ofrece pociones de secuencia 9 para 4 vías, la vía del insomne y colector de cadáveres, que son ideales para el combate físico y enfrentamientos mamadísimos, y las otras dos son fisgón misterioso y vidente, enfocados en el misticismo, la adivinación y la percepción, pero son débiles a la fuerza bruta. Así que Dune le dice a Klein que se reúna antes con Neil, un experto en misticismo, para determinar qué vía de Beyonder le conviene más. Entonces Klein se va y llega a un cuarto de alquimia, donde Neil, un anciano, le pide que organice una pila de libros mientras él ordena unos manuscritos antiguos. Estos documentos, explica Neil, que pertenecen al emperador Russell Gustav y cree que los manuscritos contienen códigos numéricos, pero Klein, al echar un vistazo, se queda de lado porque las notas están escritas en chino simplificado, un idioma que perfectamente él entiende porque es un transmigrador. Las palabras escritas por Russell confirman lo que Klein sospechaba: el emperador también era un transmigrador, alguien que como él llegó desde otro mundo, y en los manuscritos Russell describe las 22 vías de los Beyonders, destacando la vía del vidente como la más astuta, capaz de desentrañar misterios a través de la adivinación, aunque vulnerable en combate directo. Con esta revelación resonando en su mente, Klein informa a Neil que ha elegido la vía del vidente. Neil, sin inmutarse, prepara una poción de secuencia 9, un líquido oscuro que burbujea con una energía inquietante. Al beberla, Klein es arrastrado a un trance intenso, un torbellino de visiones que sacude su mente. Neil ordena imaginar algo que existe y algo que no existe para estabilizar el poder que comienza a fluir por su cuerpo. Klein, incapaz de contenerse, visualiza imágenes de su vida en la Tierra, aviones surcando los cielos, naves espaciales explorando el cosmos, conceptos imposibles en este mundo. Por lo tanto, la sala empieza a temblar y los frascos de alquimia vibran, y Neil con voz firme le advierte que controle su poder antes de que lo consuma. Por su parte, Klein está luchando contra el caos en su mente y logra estabilizarse. Neil, satisfecho, le revela un truco: tocarse la frente para desactivar temporalmente los sentidos agudizados del vidente, un método para mantener la cordura frente a las visiones místicas. Con su nuevo poder Beyonder, Klein regresa con Dune, quien lo recibe con una paga generosa, un anticipo por su trabajo con los halcones nocturnos, y sin tiempo para asimilarlo, le empiezan a explotar en la chamba, ya que Dune le asigna su primera misión: acompañar a Leonard, también un vidente, para investigar el secuestro de un niño en Tingen. Por lo tanto, Klein decide comprar un bastón, ya que se lo habían dicho, para poder usar su poder, así que pues Leonard le dice que use su poder y encuentre la ubicación del niño. Así que terminan encontrándola, pero en dicho lugar, Leonard, al agarrarse a vergazos, pues los tipos terminan transformándose en un monstruo, el cual Leonard le dice a Klein que lo busque con su poder y le dispare. Pero a pesar de que Klein logró dispararle, Leonard usa su poder para encerrarlo y destruirlo, esta cosa que parece una expansión de dominio. El caso es que Klein tiene una especie de visión en forma de voces que le dicen que Klein estuvo antes en este lugar, pero pues obviamente decide no decir nada. Por su parte, Leonard le dice que hizo un gran trabajo. Entonces Klein se saca de onda porque Leonard le dice que hay algo en él que lo atrae demasiado. El caso es que después de eso, Klein decide regresar a casa para que se cambien y ahora vivan en una mejor, todo gracias a su chamba como halcón nocturno. Aparte de que pues aparece su hermano mayor llamado Benson, el cual ahora vivirá también con ellos. Por lo tanto, Benson le regala un traje a Klein para que vaya a chambear.